Hola gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Jorge, periodista y analista de política en YouTube. Algunos me conocéis de sobra, otros llegaréis nuevos, así que bienvenidos. Algunos estaréis teniendo un domingo de resaca, otros de plenitud espiritual y física. Yo por mi parte solamente espero que vosotros y los vuestros estéis sanos. Y en lo referente a este momento, estoy tratando, y ya me diréis si lo consigo o no de forma más o menos chula, de introducir adecuadamente un podcast de política al mundo por primera vez. Creo que no hacía algo semejante desde que terminé la carrera, y ese periodo está comprendido más o menos entre el Pleistoceno y la Edad de Piedra, así que lo que quiero decir con esto es bienvenidos a Política de Devoluciones, el lugar desde el que devolvemos los errores de fabricación y de montaje de la política al sitio al que pertenecen, la luz pública. Y bueno, pues este es su primer capítulo y, dicho de forma breve porque tengo muchas, pero que muchas ganas de empezar con el tema que os he traído, quiero que sepáis que empezar con este proyecto me hace muchísima ilusión. Quiero que sepáis que, tal y como el nombre sugiere de manera bastante abierta, vamos a hablar de política, pero no de la política que nos une, sino de la política que nos divide, y más tarde entenderéis por qué. Quiero que sepáis que, desde luego, podéis proponer temas y, de hecho, no solo os lo pido, es que os insisto, suplico que propongáis temas, porque gracias a eso han salido vídeos muy buenos e ideas muy buenas en el pasado, así que soy todo oídos por mi parte. Y por último, quiero que sepáis que ya no tengo nada más que decir, ya está, es eso, salvo recalcar lo de que vamos a hablar de la política que nos divide y no de la que nos une. Y francamente, creo que no hay mejor ejemplo para hablar de esto que hablar de Juan Carlos I librándose de ir a juicio por ser inviolable jurídicamente según nuestra Constitución. Pero claro, saliéndonos un momento del tiesto, yo no sé hasta qué punto conocéis o no conocéis las claves de este tema, así que os propongo algo. Os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre esta historia en menos de 2 minutos, absolutamente todo. Pero en cualquier caso, si creéis que ya conocéis este tema en profundidad, utilizad las marcas del vídeo que aparecen en la barra de reproducción para ir al punto donde dejo de explicar el pasado y me centro en el presente. Hagáis lo que hagáis, dadme 2 minutos. Resulta que hace 2 años, en 2018, la policía española detiene al excomisario José Manuel Villarejo, y resulta que durante el registro de su propiedad encontraron pruebas de lo que podría suponer que el rey emérito Juan Carlos I hubiese cometido no uno, sino varios delitos. Estas pruebas, que eran conversaciones de audio entre el examante del rey Corina Larsen, Villarejo, y el presidente de Telefónica, nos llevan a lugares bastante extraños, a un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a la Meca, a un posible delito de blanqueo agravado para los 2 testaferros de Juan Carlos I, y resulta que estas pruebas terminan con una investigación conjunta entre la Fiscalía Suiza y la española. Ahora, ¿qué sale de esa investigación exactamente? Pues nada más y nada menos que un supuesto sobresueldo de 100 millones de dólares que un jeque saudí entregó a Juan Carlos I 3 años antes del cierre del contrato del AVE a la Meca, en lo que se supone que es un dinero para que Juan Carlos I intermediase y negociase con los empresarios españoles que iban a construir el AVE. 100 millones de dólares que se ingresaron en Suiza, en una cuenta de una fundación offshore con origen panameño creada por los 2 testaferros del rey, en la cual el ex monarca era primer beneficiario y su hijo Felipe VI y actual rey, el segundo. Ahora, Juan Carlos I presuntamente no solo estuvo sacando dinero periódicamente durante años de esa cuenta con ayuda de su abogado y por supuesto sin dar ningún tipo de parte a Hacienda, es que además cuando se produjo el escándalo de Botsuana, Juan Carlos I retiró corriendo los 60 millones de euros restantes que había en la cuenta y se los dio a su examante Corina Larsen en concepto de donación. Y así se cierra la cuenta y se disuelve la sociedad. Pero resulta que la investigación de ambas fiscalías trae más regalos sospechosos de otros mandatarios extranjeros, como un ático de lujo en Londres por parte del sultán de Omán, un terreno en Marrakech que podría venir del rey Mohamed VI, y en definitiva, pues se construye todo un caso alrededor de Juan Carlos I, un caso que no va a ninguna parte. Si Juan Carlos I va a salir impune, si este caso no va a ningún sitio, es porque Juan Ignacio Campos, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha concluido que la inviolabilidad inconstitucional de la que gozaba Juan Carlos I, artículo 56.3 de la Constitución española, le impide interponer una querella criminal contra Juan Carlos I. Y no solo eso, porque este mismo fiscal, Ignacio Campos, va a escribir un detallado relato de todo el caso, aunque no va a terminar en juicio. Vale, normalmente iría directo al núcleo de la cuestión, pero como resulta que estamos hablando de la Casa Real, primero quiero hablaros de algo que yo llamo carnet de españolidad por puntos. Y tranquilo, porque sé que esto puede sonar raro, así que
Dejad que me explique. Mirad, ¿nunca habéis tenido la sensación de que, a la hora de hablar del rey, es como que hay que cumplir ciertos requisitos ideológicos porque si no, parece que lo que ciertas personas vayan a decir carece de fundamentos? Que es como si una serie de personas se tuviesen que revisar sus propias ideas políticas antes de hablar del jefe de Estado. Que no importa la lógica de lo que se diga, ni los hechos que se expongan, ni los razonamientos que se hagan, porque lo principal es que se pertenezca a un bando concreto para poder hacer esa crítica. Porque a lo largo de la vida yo me he encontrado a muchas personas, en su mayoría defensoras acérrimas de la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, y las he visto, hablando en plata, reírse prácticamente en la puta cara y sudar ampliamente de cualquier argumento crítico que se pudiera hacer sobre la Casa Real, basándose únicamente en el desprecio hacia las ideas políticas de quienes emitían estas críticas, y no en la lógica o en la falta de lógica de estas ideas. Y a esto, pues, yo lo llamo carnet de españolidad por puntos. Y si lo llamo así es porque precisamente da la sensación de que irónicamente hay que cumplir ciertos puntos de, abro comillas, españolidad, antes de poder hablar de una institución que no solo abarca a toda la ciudadanía española y de paso le da forma, incluyendo aquí a aquellas personas a las que no les gusta la monarquía, sino que también hablamos de una institución pagada por todos los españoles, incluyendo de nuevo a aquellos que, de nuevo, no les gusta la monarquía. Claro, cuando nos paramos a pensar en esto, la idea del carnet de españolidad por puntos como que se viene un poco abajo, porque, oye, si me dijeses que los españoles que no están de acuerdo con la monarquía parlamentaria estuviesen exentos de que parte de sus impuestos fuesen destinados a financiar a la Casa Real, pues bueno, oye, esto tiene un pase. Sería un gran... Mira, está bien lo que dices, pero en el fondo cállate, porque tú no estás pagando y yo sí, así que tampoco tienes mucho derecho a la crítica. Pero oye, resulta que la última vez que le eché un vistazo a la partida de presupuestos destinada a la Casa Real, pues lo que es apoquinar, apoquinamos todos. Y la triste conclusión de todo esto del carnet de españolidad es que, para algunos, parece ser que hay españoles de primera y españoles de segunda en lo referente a pensar y opinar sobre la Casa Real. Lo cual es bastante triste, si me lo permites, teniendo en cuenta que, bueno, que en teoría fue, ya sabes, la llegada de la Casa Real y el establecimiento de la monarquía parlamentaria como sistema lo que hizo que dejase de haber españoles de primera y de segunda, pero ya, parece ser que siguen ahí. Porque los españoles de primera pueden hacer críticas porque piensan de una forma determinada respecto a la Casa Real y los españoles de segunda no, porque, bueno, porque piensan de una forma determinada respecto a la Casa Real. Los españoles de primera pueden tener ideas políticas al respecto de la Casa Real y los españoles de segunda no pueden tenerlas porque, bueno, porque ya las tienen y no les gustan a los españoles de primera. Pero de primero o de segunda no solo somos ciudadanos españoles y como tal estamos acogidos bajo la jefatura del Estado. Es que de primero o de segunda, monárquicos o republicanos, de izquierdas o de derechas, el café de máquina o de sobre, la Casa Real la pagamos todos. Así que me vas a permitir, seas lo que seas, te consideres lo que te consideres, que me pase por el forro de cierto lugar bastante íntimo lo del carnet de españolidad por puntos. Básicamente porque incluso si existiese, ya me lo he pagado yo solito. Al igual que tú, y al igual que cada ciudadano que aporta al sistema de impuestos, o que sencillamente ha nacido en este país. Pero sin duda, el aspecto más triste de este carnet por puntos, que permite a unos u otros hacer críticas en función de la familia política de cada cual, de las ideas de cada uno, es que es un síntoma de algo mucho más grande y desde luego bastante más preocupante, y es la incapacidad colectiva de poder hacer una crítica conjunta a la jefatura del Estado, margen aparte de las ideas que tengamos. Es esa visión futbolística de la política, de que hay que proteger el escudo, válgase la ironía de esto, ante todo. De que hay que hacer una defensa total del banquillo, porque la más mínima fisura puede provocar la destrucción de un sistema completo. Y eso, inevitablemente, nos habla de que hay españoles con muchos puntos de miedo en el carnet. Un miedo irreal, bajo mi punto de vista, si me lo preguntas, porque la monarquía parlamentaria está más que asentada en el status quo y en el sistema político, pero un miedo enorme, al fin y al cabo. La clase de miedo que hace que se desprecien críticas hasta el punto de incluso despreciar la idea de que haya personas que no vean con buenos ojos que un ciudadano español, sea o no rey, haya sido o no haya sido jefe de Estado, trajese o no la democracia parlamentaria, escape de la justicia a través de la propia justicia.
Aquí no quiero entrar a debatir al respecto de si la inviolabilidad jurídica de la que gozó Juan Carlos I y de la que ahora goza Felipe VI, por extensión, tiene sentido real o no, porque eso implica un debate más largo, implica examinar otros modelos monárquicos, implica revisar otros modelos jurídicos parecidos en caso de que existan, y en definitiva nos aleja del debate. La inviolabilidad jurídica se puede discutir de forma teórica, pero lo que, bajo mi punto de vista, no hay forma de discutir es y aquí algunos de vosotros tal vez me digáis algo bastante feo, vergüenza nacional, y repito, vergüenza nacional, que supone el hecho de que esta inviolabilidad no se discuta de forma teórica, sino que se ponga en práctica para evitar que alguien con muchos indicios de haber cometido delitos fiscales de forma reiterada escape de la justicia. Esto sería una vergüenza en cualquier otro país, esto sería una vergüenza en un contexto de normalidad en nuestro país, y desde luego es una enorme vergüenza que esto se produzca en un contexto de economía semiparalizada, de subida de impuestos, de multas por doquier a los ciudadanos, e incluso, irónicamente y como terrible guinda del pastel, al mismo tiempo que la partida de los presupuestos generales para la Casa Real ascendió un 6,9% hace 4 días. Y de verdad, no me gusta hablar en términos de absolutos, porque creo que hacerlo supone envenenar el debate de la cabeza a los pies, pero es que de verdad no concibo una sola forma de defender el hecho de que el rey emérito, antiguo jefe del Estado, y por siempre jamás, hasta el fin de sus días, ciudadano español, no se presente ante la justicia porque la propia legalidad se lo permite, especialmente en estos momentos. Y mira, precisamente por no querer hablar en absolutos, lo que me gustaría es preguntar a algún oyente que esté escuchando esto y que confíe en el sistema monárquico, que defienda la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, oye, ¿tú esto cómo lo explicarías? ¿Esto cómo lo defenderías ante las decenas de miles de españoles y españolas que ahora mismo tienen que cerrar sus negocios, que no pueden pagar ni su cuota de autónomos, ni el alquiler de su local, ni la hipoteca de su casa, que presumiblemente tienen que ir a pedir ayudas que no les van a conceder? ¿Cómo les explicarías que nuestro antiguo rey no va a presentarse ante la justicia? Que la supuesta evasión fiscal que cometió y que por ende podría haber reportado millones de euros en dinero público a España en caso de que se hubiese notificado o en caso de que se probase cierta en el juicio, no se va a juzgar en absoluto, en un contexto donde literalmente cada euro de dinero público puede suponer la diferencia entre que una familia española tenga casa o viva en la calle, o que un hospital cuente con más camas o no? De verdad, a la gente que confiéis en la monarquía parlamentaria, quiero escuchar vuestras ideas, quiero oír vuestra opinión. Como siempre, os leo en los comentarios, pero es que de verdad se me hace francamente difícil poder defender de cualquier forma esta, y de nuevo aquí me arriesgo a que me llaméis cualquier cosa, vergüenza nacional. Y antes de seguir, por si a alguno se le ha escapado, quiero reincidir por última vez en la idea de que catalogar este suceso como vergüenza nacional tiene poco o nada que ver con que yo, a título personal, me considere monárquico, republicano, de izquierdas o de derechas. Como he dicho antes, para mí el problema de fondo consiste precisamente en que no podemos hacer una crítica conjunta a la jefatura del Estado porque estamos demasiado ocupados enzarzándonos en qué es cada uno, cuando lo que debería preocuparnos es qué es la realidad. Somos capaces de poner gobiernos patas arriba, seamos de izquierdas o de derechas. Somos capaces de hacer críticas férreas sobre cualquier político, seamos de izquierdas o de derechas. Somos capaces de decir lo innombrable de cualquiera si lo consideramos pertinente, seamos de izquierdas o de derechas. Así que, por favor, menos carnets de españolidad y más patriotismo real y no de pandereta, ¿vale? Que amar a un país significa ser capaces de analizar los fallos que tiene un país con el mismo acierto que sus virtudes y, sobre todo, ser capaces de llegar a una solución conjunta. Pero si volvemos a la inviolabilidad jurídica del rey, desde luego es algo que se ha discutido muchísimo desde el 78 hasta nuestros días, pero de forma teórica. De forma teórica se ha discutido en editoriales, en platos, en radios, en tertulias, pero nunca se ha discutido de forma práctica con un rey a las puertas del Tribunal Supremo. Nunca se ha discutido con un fiscal del Tribunal Supremo anunciando a viva voz que, de no ser por esta inviolabilidad, el rey iría a juicio por unos indicios más que claros de delito fiscal y eventualmente podría llegar a ser condenado por ello. Y si me lo permites, hay una enorme diferencia entre discutir un ISI y discutir un ¿y ahora qué? Porque el ISI nos permite un ejercicio de abstracción, un plantearnos qué ocurriría en una situación hipotética, pero el ahora qué solo nos permite mirar a la realidad. Y la realidad, válgase la redundancia, es que mirar a la realidad es
cuanto menos, decepcionante. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La situación es la que es. Hay una serie de preguntas que hacernos y la primera de ellas es: ¿podemos esperar algún tipo de respuesta por parte de la Casa Real? Más allá de que sus presupuestos aumenten un 7%, digo, porque a medida que este caso se desnudaba ante la luz pública, hemos encontrado comunicados de la Casa Real, el rey emérito se ha marcado de España para, abro paréntesis, no entorpecer la labor de Felipe VI, pero, a mi juicio, sigue existiendo un enorme problema de base con las comunicaciones que hace, o mejor dicho, con las comunicaciones que no hace la Casa Real. Y comprendo que la Casa Real es una entidad que tiene un carácter mucho más mediador que político, mucho más de columna que sostiene que de mano que construye, pero creo que no digo ninguna locura si afirmo que hay pocas cosas más políticas que el hecho de que un ex jefe de Estado no se presente ante la justicia porque la propia Constitución del Estado se lo permite, pese a que la justicia requeriría un juicio inmediato de no ser así. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la Casa Real al respecto? ¿Con qué cara nos va a hablar Felipe VI en el discurso de Navidad dentro de un mes? Ya no hay forma ni sencillamente sentido en desvincularse más de este caso. Felipe VI ha cortado todos los lazos que podían atarle de forma simbólica a su padre y dudo mucho que su siguiente aparición en los medios sea para echar tierra encima de la figura de Juan Carlos I. Ya no hay testaferros a los que pegarles un toque para decirles que quiten su nombre de según qué papeles, ni erarios públicos que retirar para simbolizar una ruptura. Lo que queda delante de nosotros es una trampa legal que, por primera vez, deja meridianamente claro que si la Constitución dice que el rey es intocable, la Constitución no miente. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí. ¿Has leído alguna noticia de que los partidos políticos hayan propuesto reformar la inviolabilidad jurídica del rey en la Constitución? Porque yo, nasty. ¿Has leído alguna declaración de la Casa Real instando a que se reforme esta inviolabilidad de cara a los tiempos que corren, de cara a actualizar su contenido? Porque yo, nasty. Lo único que he leído es que alguien que cuenta con la fortuna de sangre azul de poseer un escudo legal que le exime de cualquier tipo de responsabilidad jurídica ha sido, en efecto, defendido por este escudo. Y sí, desde luego podremos contar con el relato del fiscal Juan Ignacio Campos y no me cabe la menor duda de que sus palabras se convertirán en más o menos objeto de debate político durante los días siguientes a la presentación de su relato. Pero personalmente, llámame pesimista o realista, dudo mucho que vaya a ir más allá de eso. Y es triste decir que dudo mucho de que esta monarquía parlamentaria, que no es por nada, pero va en su nombre lo de parlamentar, vaya a parlamentar con alguno de nosotros. Que vaya a parlamentar del futuro, de erradicar protecciones legales que se han probado absolutamente eficaces, y de ahí el problema, que se han probado eficaces. Que ya no nos cabe la menor duda de que si este caso se repite en un futuro, cualquier indicio de delito se va a quedar tirado a las puertas del Tribunal Supremo, acompañado de un relato exhaustivo sobre el desarrollo del delito, es cierto, pero que por otra parte bien podría ir directo a la papelera o utilizarse como servilleta en términos de utilidad real. Porque con esta noticia, lo que queda claro es que hay una enorme diferencia entre vivir a cuerpo de rey y vivir a cuerpo jurídico de rey. Nos vemos la semana que viene, presumiblemente con un vídeo, pero desde luego, con otro capítulo de Política de Devoluciones, donde devolvemos los errores de fabricación y de montaje de la política al lugar que les corresponde, la luz pública. Soy Jorge Coloma, ha sido un placer, si es personal, es política.